¿Sabías que el mensaje que recibimos sobre Jesús o Yahshua puede influirnos de maneras muy distintas? Hay algo clave que debemos recordar. ¿Sabes qué? Jesús no dejó nada escrito y tampoco redactó los evangelios. ¿Te has preguntado por qué? Esto es fundamental, importante, pues los textos que conocemos hoy supuestamente nacieron de la tradición oral, de esas historias que se contaban de generación en generación, como cuentos increíbles, infalibles. Luego, fueron los concilios los que editaron, seleccionaron y reconstruyeron lo que hoy llamamos la Biblia. Supuestamente, seres inspirados por Dios. De hecho, fue siglos después cuando el Papa Dámaso la denominó Palabra de Dios. Entonces, ¿quién promovió la Biblia? La institución que lo hizo fue el Imperio Romano, que más tarde se transformaría en el Vaticano. Y como es de esperar, tenían sus propios intereses. Por eso es vital diferenciar entre el Yahshua de Israel, el hombre, y el Jesucristo creado por Roma. Existen diferencias enormes entre el Yahshua humano, un hombre de Dios, y el semidios, o el Dios de papel que el Imperio Romano construyó a través de los concilios. Este proceso de endiosar a un hombre les resultaba muy conveniente. Aunque no debemos menospreciar la notable obra de Yahshua, tampoco es correcto afirmar que Él es Dios. Esto ocurrió porque los promotores de la Biblia buscaban dominio y querían crear una religión fuerte. Se dieron cuenta del inmenso poder que una religión de Estado podía tener y del control que se podía ejercer con una palabra de Dios diseñada por ellos mismos. Aquí nos topamos con dos verdades bastante crudas que debemos tener presentes. Primero, los seres humanos tenemos la capacidad de mentir. Y segundo, el papel aguanta todo lo que le escriban. Si hubieran inventado otros milagros, ahí estarían escritos hoy y se enseñarían como si fueran verdades absolutas, como si tuviéramos la certeza de que realmente ocurrieron. No podemos caer en eso. No debemos confiar ciegamente en la obra del hombre. Incluso es un error elevar la Biblia a la categoría de Dios, como si fuera una diosa escritura infalible y perfecta. Quien afirma que la Biblia es perfecta o desconoce la historia o está cometiendo idolatría. No es consciente de los errores humanos que contiene, porque fue confeccionada de forma errática. Y claro, se prohibió analizarla con lógica para que no se descubrieran las falacias en sus escritos. Quiero agregar algo importante. Todo lo que proviene de Dios es lógico y razonable, incluso los milagros. Si algo escrito es irracional, ten por seguro que no viene de Dios. Por otro lado, el Jesucristo de Roma es un mito, una leyenda de papel, pero el Yahshua de Israel fue real y eficaz. Él transmitió el poder de Dios e impartió en los humanos el Espíritu Divino que ha llegado hasta nuestros días. Y eso es lo fundamental, porque ese Espíritu de Dios nos da vida eterna. Es la garantía de eternidad para todos los que lo hemos recibido. Yahshua fundó el cristianismo con el poder del Espíritu de Dios, mucho más allá del mito que se creó alrededor de su figura o del endiosamiento de aquel ser humano. En su tiempo, transmitió un mensaje revolucionario, un mensaje renovador que invitaba a las élites y a los grupos sectarios a reconocer que el poder y el amor de Dios también eran para los extranjeros, para todas las naciones. Para Yeshua, Dios no era solo el Dios de Israel, sino el Dios de toda la humanidad.
Esto era muy importante en su época y chocaba frontalmente con las creencias cerradas de los fariseos y otros religiosos. En resumen, Yeshua hizo una obra eficaz y hasta hoy muchos han recibido el Espíritu de Dios gracias a él, pero quiero que hagamos una clara diferencia. El Espíritu de Dios y la Biblia no son lo mismo. El Espíritu de Dios es perfecto y hace una obra perfecta en seres imperfectos como nosotros. La Biblia, en cambio, no es perfecta. Si se usa con cuidado y discernimiento, puede ser beneficiosa, a pesar de los errores humanos que contiene. Esos errores hacen que la Biblia no sea palabra de Dios al 100%. Y digo esto con total responsabilidad. Ahora, vamos a analizar un poco el mensaje que los concilios le atribuyen a Jesús. Por ejemplo, su visión sobre los ricos, los pobres, el dinero y los valores espirituales. Los evangelios contienen las bases de la doctrina cristiana. Leamos Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si lo analizas con detenimiento, este versículo está mal redactado. Debería decir lo contrario a bienaventurados los ricos de espíritu. Piénsalo, un pobre de espíritu es alguien que vive en la ignorancia o está desprovisto del poder o la gracia de Dios. Eso no lo hace afortunado o bienaventurado. Cuando el poder de Dios se instala en una persona, la enriquece, no la empobrece espiritualmente, la hace rica de espíritu. Y esto no se trata de humildad, porque la humildad como virtud no es pobreza espiritual, es el resultado de un proceso de madurez y de la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, deseemos ser ricos de espíritu, porque con Dios somos verdaderamente afortunados. Lo correcto sería bienaventurados los ricos de espíritu. Ahora, analicemos Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, aquí se hace una apología de la tristeza, pero seamos sinceros, llorar no hace feliz a nadie. De hecho, sabemos que con madurez, lo mejor es controlar las emociones y no caer en la depresión. Lo más provechoso es tener dominio emocional. Ecuanimidad es un valor importantísimo para nuestro bienestar. Pero, intentando darle un buen sentido a este versículo, podemos suponer que se refiere a los que sufren por hacer lo justo, a los que padecen por actuar correctamente o por causa de la obra de Dios. Eso sí garantiza, por un lado, el consuelo y la recompensa del Dios Todopoderoso. YNSI, caso la tristeza se convertiría en gozo. La verdadera bienaventuranza es que Dios librará de todo sufrimiento a su pueblo. En el mensaje de los evangelios se percibe una especie de estoicismo irracional, alabar a los que lloran, a los que padecen hambre, a los que sufren y a los mansos. Parece más propio de un imperio romano que buscaba crear súbditos sumisos que no se rebelaran y que aceptaran su sufrimiento, creyendo que Dios lo aprobaba. Es una doctrina servil a cualquier autoridad, por perversa que sea. Te invito a reflexionar sobre estas ideas, a no aceptar todo sin cuestionarlo, y a buscar la verdad con una mente abierta y un corazón sincero. Gracias por acompañarme en este análisis del profesor Garcilaso. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal El Profe Gargi para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.